Queridos estudiantes de español, bienvenidos y bienvenidas a PodL, el podcast creado por y para estudiantes de español. Somos creadores de podcast con el objetivo altruista de ayudarte a mejorar tu nivel de español. Hoy, en PodL, vamos a hablar de un tema serio pero muy interesante: la discriminación racial en África. Esto va a ser posible gracias a Erol Oray Eren, estudiante de Ingeniería de Gestión en la Universidad Politécnica de Estambul. Bienvenido, Erol. Muchas gracias por invitarme. Erol, cuéntanos por qué has elegido este tema. He elegido el tema de la discriminación racial en África porque me interesa la historia de África y los problemas sociológicos que tienen impacto en las razas humanas. ¿Cómo definirías el racismo? El racismo es una forma de discriminación que se basa en la creencia de que una raza es superior a otras. Esta creencia es falsa y perjudicial, ya que todos somos iguales en dignidad y valor como seres humanos. ¿Es el racismo todavía un grave problema en África? Pues la verdad es que a pesar de los avances que han tenido lugar en la lucha contra la discriminación racial, todavía hay muchas personas que sufren por el color de su piel o su origen étnico en muchas zonas de África. Ya veo. ¿Y cómo se manifiesta el racismo en la actualidad? El racismo puede manifestarse de muchas maneras. Algunos africanos son discriminados en el ámbito laboral porque no reciben las mismas oportunidades y otros son víctimas de violencia y abuso racial. Incluso, todavía hay casos de segregación en la educación y en el acceso a servicios básicos como la atención médica. La situación sigue siendo mejorable entonces, ¿y qué podemos hacer para combatir el racismo? Para combatir el racismo, es importante que se promueva la igualdad y la justicia para todos. En términos abstractos se entiende, pero ¿qué medidas pueden tomar las administraciones? Creo que es esencial la implementación de leyes que protejan a las personas de la discriminación racial, así como la educación para cambiar la mentalidad de las personas que perpetúan estas acciones. También es importante que se promueva la diversidad y la inclusión en todos los aspectos de la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo. Una vez más, la educación vuelve a ser el pilar fundamental para el cambio. Erol, ¿a dónde se remontan los orígenes del racismo en África? Pues, para responder a esta pregunta con propiedad, es necesario profundizar en la historia de África. ¿Podrías hacernos un resumen breve que nos permita hilar más fino? Por supuesto. La historia nos cuenta que los orígenes de la humanidad comienzan en África. Los hallazgos arqueológicos describen que las primeras comunidades humanas vivían en lo que hoy se corresponde a Etiopía. El nombre del primer humano, que tiene 300.000 años, se conoce como Kibilishomo y es el hallazgo antropológico de más antigüedad. ¿En qué año se produjo el hallazgo? Fue encontrado en 2005. Y muy brevemente, ¿cómo avanzó la especie humana por esas zonas? Si tuviera que resumirlo en unas líneas, diría que los primeros humanos empezaron a moverse a través del continente africano para asentarse en tierras nuevas y buscar lugares más eficientes para sobrevivir. Algunos grupos se trasladaron a lo largo de la bahía de Bengala y luego alcanzaron Australia e incluso Indonesia. En Indonesia está el volcán de Toba, que en esos momentos entró en erupción, iniciándose la época de hielo. Debido a este fenómeno, la gente se fue distribuyendo por otras partes de la Tierra más tarde. ¿Qué impacto tuvo la evolución de las civilizaciones? Conforme las civilizaciones evolucionaban, las segregaciones en la sociedad empezaron a aparecer. Imagino que esto está relacionado con la especialización en el trabajo. Exacto. Aunque cada persona tiene diferentes y específicos talentos en la sociedad,
y su responsabilidad es lograr lo que se espera de ellos. Sin embargo, casi todas las civilizaciones tienden a la segregación racial en sus sociedades. La historia de África está especialmente marcada por las colonizaciones europeas. En efecto, los países europeos querían hallar lugares nuevos para encontrar fuentes con las que aumentar su riqueza. Entonces, al colonizar los territorios, deseaban que los locales las sirvieran, así que los iban convirtiendo en esclavos. Ya veo, el hombre como lobo para el hombre. Esto no termina aquí, porque muchos esclavos fueron trasladados a Europa para servir, siendo entonces sometidos a unas condiciones pésimas. Imagino que a partir de ese momento es precisamente cuando empiezan a surgir movimientos en contra de esta situación. Así es, después de años de caos, algunas personas importantes aparecieron, entre ellas Malcolm X, Martin Luther King, Muhammad Ali y Nelson Mandela. ¿Podrías mencionar la importancia de la figura de Malcolm X? Malcolm X fue un activista y líder afroamericano que luchó por los derechos de los afroamericanos y contra la discriminación racial en Estados Unidos. Se convirtió en uno de los líderes más prominentes de la Nación del Islam. ¿Qué es la Nación del Islam? Fue una organización religiosa afroamericana que promovía la autosuficiencia y la resistencia a la discriminación racial. ¿Cuál fue la filosofía que defendió para luchar contra el racismo? Malcolm X abogó por la igualdad de derechos por los afroamericanos, pero también fue criticado por sus comentarios raciales y su rechazo a la no violencia. Murió en un tiroteo. A pesar de sus polémicas opiniones y trágica muerte, Malcolm X sigue siendo recordado como uno de los líderes más importantes y controvertidos de la historia de Estados Unidos. Puede que Martin Luther King sea una figura todavía más conocida. Martin Luther King también fue un líder religioso y activista estadounidense que luchó contra la discriminación racial y por los derechos de los afroamericanos. De hecho, es conocido porque lideró un boicot a los autobuses de Montgomery, en propuesta por la segregación racial en el transporte público. Así es, este movimiento le valió el Premio Nobel de la Paz en 1964. King es conocido por sus discursos inspiradores y su defensa de la no violencia. Y en el mundo del deporte tenemos al gran boxeador profesional estadounidense Muhammad Ali. Muhammad Ali no solo fue un gran deportista, sino que un ícono social. Era conocido por su personalidad carismática y su habilidad para hablar en público, lo que le valió el apodo de El Gran Orador. Protegió los derechos humanos del colectivo de color en todo el mundo. Entre las personalidades más recientes está, por supuesto, Nelson Mandela, el primer presidente negro de Sudáfrica. Como activista, Mandela se dedicó a trabajar para poner fin a la política del apartheid en Sudáfrica. Es decir, se centró en erradicar el sistema de discriminación y segregación en contra de la población negra del país. Entonces, resumiendo todo lo que nos has contado, podríamos decir que desde los primeros tiempos de la humanidad siempre ha habido segregaciones en las sociedades, ya sea en función de la raza, la edad, la nacionalidad, el género, la religión o la clase social. Así es. Y para completar la idea, aunque estos tipos de segregación siempre han existido en el pasado, la discriminación racial se convirtió en el primer problema de África. Hasta el punto de que todavía hay algunas regiones del mundo que tienen el mismo enfoque hacia las personas de color. ¿Y qué se debe hacer ahora? Es necesario tomar medidas urgentes para abordar el racismo en África y garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades y derechos. Si no tomamos medidas ahora, el racismo seguirá siendo un grave problema. ¿Cuáles son las reclamaciones de la población local? Según he podido investigar en diversas fuentes,
reclaman el derecho a la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su origen étnico, y solicitan la investigación y sanción de todos aquellos que cometan actos de discriminación racial. Imagino que también demandan una educación inclusiva y respetuosa hacia la diversidad étnica en todos los niveles de enseñanza y reivindican el derecho a un trato justo y equitativo para todas las personas, sin discriminación por motivos raciales. Junto a todo esto, exigen que se implementen medidas concretas para erradicar el racismo y se promueva la diversidad en todos los ámbitos de la sociedad. Y para ir concluyendo, Erol, ¿cuáles son tus deseos, peticiones o reclamaciones para erradicar la discriminación en África? Pues espero que en África se logre una verdadera igualdad y justicia entre todas las personas, sin importar su raza u origen étnico. Además, quisiera también exijo que las comunidades en África tengan acceso a la educación, la salud y otras oportunidades de desarrollo sin importar su raza u origen étnico. Entonces podríamos concluir este podcast deseando que se elimine la segregación racial a nivel mundial para que todas las personas puedan vivir en paz y armonía. Ojalá. Erol, 1.000.000 de gracias por esta lección de historia, antropología y sobre todo de derechos sociales. Gracias a ti por permitirme mejorar mi español expresándome sobre un tema que me apasiona. Queridos estudiantes, se despide PodL, el podcast creado por y para estudiantes de español. Somos creadores de podcast con el objetivo altruista de ayudarte a mejorar tu nivel de español. Nos vemos en el siguiente podcast.